El día de hoy vamos a hablar sobre por qué elegir ciencias políticas si no todo el mundo sabe lo que hacemos. Pero antes de preguntarnos cómo se come eso, entendamos los conceptos básicos. La política es mucho más que elecciones o partidos. Es la capacidad de entender el poder y ejercerlo en la vida cotidiana, a veces sin darnos cuenta. No se trata solo de cargos públicos, sino de cómo tomamos las decisiones colectivas y resolvemos conflictos. Como dice Rodríguez y Serrano, la política no es solo conflictos, sino también construir acuerdos en tiempos de cambio acelerado. El poder es la capacidad de influir en otros. Puede ser de manera discursiva, coercitiva o remunerada. Para Aristóteles, en su política lo define como kratos, la capacidad de gobernar efectivamente, pero siempre limitada por la ley para evitar abusos como la tiranía. Él clasifica 6 formas de gobierno, 3 rectas como la monarquía, la aristocracia y la democracia, que buscan el bien común, y 3 desviadas, tiranía, oligarquía y demagogía, que sirven para intereses particulares. Ahora sí, ¿qué es un politólogo? Es una persona que se ha tomado el tiempo de estudiar el poder, su historia y evolución, en qué contexto se desarrolla y cómo beneficia o afecta a la población. Como muestra Angélica Rector, muchas personas creen que un politólogo solo opina de política, pero en realidad trabaja con evidencia, datos y teorías para entender conflictos, instituciones y decisiones públicas. Ojo, esto es la carrera en sí. No significa que no hayan personas con capacidades para hacerlo. Pero vamos a lo que hace ahora sí un politólogo. Analiza el conflicto y la paz. Da asesorías a campañas y gobiernos. Hace investigaciones académicas y aparte diseña y evalúa políticas públicas. En un país como Colombia, con historias de conflicto armado, un politólogo es clave para pensar en la paz, la democracia y las instituciones. Nuevamente le hago una salvedad. No significa que son los únicos dotados, pero sí son personas que se toman el tiempo para poder analizar cuál sería la mejor opción. Uno de los análisis más importantes que tienen el compromiso los politólogos en Colombia es en el análisis de conflicto y paz, donde la historia nos ha marcado con más de 60 años de guerra interna. También en el diseño y evaluación de políticas públicas, pues si bien un lugar como el Chocó, que tiene tantas riquezas, se ha quedado corta en la ejecución para poder beneficiar a su pueblo. Tengamos en cuenta que igual la ciencia política es una disciplina muy joven y en proceso de transformación y evolución. Rodríguez y Serrano señalan que la ciencia política en América Latina es una disciplina joven, que sigue consolidándose institucionalmente, pero que hoy tiene un papel central para entender las crisis democráticas, conflictos y cambios acelerados. Hablemos de los subcampos. Hay varios, pero solo nos vamos a enfocar en 4. El primero, teoría política. Este reflexiona sobre los fundamentos de la política. En resumidas cuentas es filosofía. Una pregunta que encaja acá es, ¿qué sociedad justa queremos? 2. Política comparada. Como su nombre se permite interpretarlo,
se encarga de la comparación de las políticas que se ejecutan en un país con otro. Podríamos hablar de Argentina, cómo se están llevando a cabo las leyes allá, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo y qué tan efectivas están siendo, con las de Colombia. Relaciones internacionales. Esta se encarga del estudio de las interacciones entre estados, como lo son guerras, tratados, comercios, organismos internacionales como lo son la ONU, la OEA, la CELAC, las BRICS. En Colombia, los acuerdos que hace el gobierno con grupos al margen de la ley, alzados en armas. También de la relación con Venezuela o su participación en la CELAC. Y por último, políticas o administración pública. Esta se encarga del diseño, la evaluación y la implementación de políticas en ámbitos como salud, educación, medio ambiente o seguridad. En Colombia podríamos hablar de la reforma tributaria, de la política de sustitución de cultivos o de la reforma a la salud. Vale la pena aclarar que si bien estas cuatro comparten similitudes, no son lo mismo. La ciencia política es una disciplina que se construye teorías y explicaciones sobre la política. El politólogo es una persona que se forma en esta disciplina para intervenir en la realidad. Y los subcampos son lentes específicos para tratar un problema, como lo son elecciones, guerras o políticas públicas. Lo que las une es que todas giran alrededor de la política, el poder y las decisiones colectivas. Y retomando a la pregunta inicial, ¿por qué estudiar ciencias políticas si no todo el mundo sabe lo que hacemos? Primero, las ciencias políticas en Colombia es una disciplina relativamente joven que viene en proceso de expansión y consolidación, abriéndose cada vez más en proyectos de investigaciones y en espacios profesionales. Segundo, creo que los ciudadanos necesitamos ser más conscientes de nuestras facultades y de nuestros derechos y nuestros deberes. Y en este caso, yo lo estoy implementando o lo estoy aprendiendo más desde la academia.